¿Qué tal, Agustín? El gusto de saludarte a vos y al equipo. Bueno, en principio, ¿cómo tomaste esta información que se ha ido conociendo en las últimas jornadas y que está relacionada, muy relacionada con la gira presidencial por Asia, las declaraciones del presidente, las reuniones con Putin y también con Xi Jinping? ¿Cómo has evaluado, cómo has ponderado esto? ¿Qué observación estás haciendo respecto de estos posicionamientos políticos que se dan en Argentina en esta gestión de gobierno, que a la que le quedan 2 años más de gestión y seguramente en donde se van a marcar estos rumbos o no? No sé, vos contanos cuál es la visión que tenés. Sí, tengo una visión, en primer lugar, del accionar, del contenido de la gira muy riesgosa, si tuviese que utilizar una palabra. ¿Riesgo en La qué sentido? Argentina, A ver, ¿riesgo en qué sentido? riesgosa en torno a los posicionamientos que ha tenido la Argentina en estas visitas, no en los vínculos, eso hay que diferenciarlo, Ahora yo porque los vínculos... pregunto, perdón Pablo, yo pregunto, pero si Sí. las primeras vacunas que compramos fueran las Sputnik, aquí en Neuquén tenemos una base espacial china, digo, no son movimientos nuevos los que se dan. ¿Cuál es el riesgo? No, el riesgo es en estos posicionamientos puntuales en torno que realizó el presidente Alberto Fernández, tanto en su visita a Vladimir Putin y en segundo lugar con Xi Jinping. Pero Sí. riesgosos no, por eso quería explicarlo, en los vínculos de por sí con estos países, Ujú. que tienen ya, incluso se han cumplido 40 años, desde el año 72, poco más de 40 años, perdón, de los establecimiento de los vínculos con la República Popular China, e incluso con lo que era inicialmente la Unión Soviética y con Rusia también hay vínculos que datan de muchísimas décadas atrás. Me refiero riesgosas en torno al posicionamiento en un momento en que la Argentina, como se ha expresado en esta semana, está negociando un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario y comprometerse en posiciones geopolíticas que exceden el interés material de la República Argentina. Es decir, la política exterior argentina como un país periférico, necesitado de inversiones, que se encuentra, dada su historial en el área de hegemonía, y tal vez esta es una palabra que suena chocante, pero la realidad te marca así, muy dependiente del área hegemónica de los Estados Unidos, en un momento donde hay un conflicto potencial muy fuerte en torno con la cuestión americana o en torno en ciertas cuestiones que tienen que ver con posicionamientos de China que exceden lo comercial, que pueden incidir en lo geopolítico militar, la invitación del presidente Fernández, por ejemplo, a Vladimir Putin, de establecer la puerta de entrada en Argentina para la influencia o el posicionamiento ruso, la mala lectura que hace de por qué la Argentina está permanentemente en las puertas del Fondo Monetario. Recordemos que la Argentina desde 1950 es el segundo país que más más recesión ha tenido después del Congo. Es decir, la Argentina de por sí tiene una falencia macroeconómica muy fuerte que lo hace dependiente. Y en segundo lugar, permitidme, vamos por parte, con el Sí. caso de Rusia, establecer o querer marcar la puerta de entrada de Rusia a un área de influencia podría, obviamente, inmiscuir a Rusia en cuestiones incluso relacionadas a otros países que podrían, por decirlo de alguna forma, la ecuación de la política exterior de los países latinoamericanos tiene en cuenta a Rusia en una determinada posición. Rusia nunca ha estado interesado más allá de las relaciones con Cuba o Venezuela actuales y la amenaza de establecer alguna base cuando siente que Estados Unidos está en su área de influencia, le hace Ucrania hoy. Es decir, es un conflicto que a nosotros no nos tiene que, por decirlo de alguna forma, interesar, o nos puede interesar como país, pero no debe hacernos inmiscuirnos, porque la Argentina no está en posición de establecer un giro copernicano en las áreas de influencia al invitar a Rusia. ¿Se entiende? Yo pregunto si se entiende lo que estoy tratando de explicar. Dale. Entonces, este posicionamiento geopolítico por parte de invitar al presidente Vladimir Putin lo tomo riesgoso. No los vínculos comerciales, que tampoco son muy fuertes. Es decir, anteriormente Argentina ha tenido vínculos comerciales con Rusia, podría decirse, recordaremos, y esto por ahí vos lo recordarás como periodista especializado en temas económicos, históricos y demás, pero para la gente el famoso embargo cerealero de la década del 80, cuando Rusia invade Afganistán, Argentina decide seguir comerciando con la Unión Soviética en aquel momento. Después hubo una relación un poco conflictiva en los 80, no con la Unión Soviética, sino la venta de ciertos permisos pesqueros en áreas lindantes a las Malvinas, lo que implicaba un poco Argentina ahí una cuestión de soberanía y de inmiscuirse en un tema que obviamente le afectaba como Malvinas, pero una relación que tal vez no era la más acorde post Malvinas para intentar establecer relaciones. Pero después
los vínculos con Rusia actualmente denotan unas exportaciones por básicamente casi 700 millones de dólares, un superávit de 30 millones, no es muy profundo. Pero tomar posiciones en un momento donde, como en el caso ucraniano, se está estableciendo la puerta de, digamos, un conflicto muy fuerte que no sabemos en qué puede venir, entre Rusia y Occidente, y en plena negociación con el Fondo Monetario, donde los Estados Unidos de Norteamérica junto con la Europa Occidental, tienen el mayor paquete accionario, y Rusia prácticamente lo que tiene es inexistente, y después pasamos al caso de China. Lo digo riesgoso porque realmente Argentina debe concentrarse en esta negociación, y en todo caso, si la visita hubiera sido en establecer marcos de cooperación más amplios y comerciales, otra sería la lectura. Pero Argentina, con estos posicionamientos, se inclinó en algunas cuestiones, sobre todo en el caso ruso. El caso chino lo podemos separar acá y cómo analizarlo, en cuestiones que exceden lo comercial y se tornan y rozan lo geopolítico militar, y en este caso una incomodidad a la hora de aprobar un acuerdo que es muy necesario para el futuro de la Argentina. Ese es el caso ruso. Podemos pasar tranquilamente al caso chino. Dale. Bueno, en el caso chino, a ver, tomamos los vínculos con China, son China, para que se entienda, junto con el área del sudeste asiático, es el vector comercial más fuerte del mundo desde principios del siglo XXI. Básicamente, Argentina comercia un valor cercano a los 20.000 millones de dólares, con un déficit de aproximadamente 7.500 millones de dólares, es decir, tiene una balanza deficitaria. O sea, ahora, los chinos nos venden más de lo que nosotros les vendemos a ellos. Claro, y sobre todo la complementariedad de Argentina con la economía china, si bien es importante, tenemos que tener en cuenta que también es un productor que no llega a la autosuficiencia china de productos agrarios, pero por cuestiones logísticas podemos tornarnos de esta forma. China está interesada en que Argentina sea proveedora de alimentos, energía y minería, no busca relaciones privilegiadas, a lo largo de, digamos, diversificar su aprovisionamiento. La invitación, o digamos, hay un memorándum, no se conocen los detalles, donde lo más relevante podría hacerse la incorporación a la famosa franja de ruta de la seda, que es el nombre así popular con que se conoce a esta iniciativa china. Después nos podrás contar de qué se trata la ruta de la seda, porque no estamos hablando de Marco Polo, me parece, ¿o sí? No, pero tiene una analogía, por lo menos con lo que fueron las legendarias caminos comerciales de China durante las dinastías de los Han y los Tang, que ya estamos hablando del siglo III, estamos entrando en una historia muy lejana, pero básicamente es una iniciativa que es parte del posicionamiento estratégico de China de impulsar la cooperación y conectividad, ya sea terrestre o transoceánica, de China con una enorme cantidad de países, que implica una adhesión y esto es importante aquí, cómo va a trabajar la oposición, porque condicionaría la economía argentina en el largo plazo, en cuestiones que tienen que ver con inversiones en sectores y una participación que todavía no se sabría cuál es, de proveedores chinos. China, desde el año 95 en adelante, ha sabido posicionar su sistema financiero y bancario como el más importante a nivel global en cuanto a montos e inversión extranjera. Las inversiones que suele realizar China, que es a través de estas iniciativas, implican cláusulas que, en muchos casos, condicionan la participación de actores locales y se realizan a tasas que exceden las que vos podés encontrar en un organismo multilateral clásico. Incluso en el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, en uno de sus papers, ha estudiado los casos, obviamente referenciándose al Instituto Peterson, que es un instituto global que estudió este tipo de contratos, y China suele establecer una cláusula que se llama el cross default, que básicamente implica que si no se cumplen ciertos estándares hay ciertos incumplimientos por parte de quien recibió el dinero, se pueden suspender una enorme cantidad de inversiones prometidas en otras áreas, dejando obviamente todo en un suspenso muy fuerte, condicionando básicamente a que las declaraciones del sistema político del país que le presta no ofendan lo que ellos consideran la política exterior china. Es decir, acá va a ser muy importante estudiar los memorándums que se firmaron, o el memorándum que se firmó en torno a la cooperación y demás, de qué se va a tratar. Y esto va a ser muy importante el rol del Congreso a la hora de analizar tanto en medio ambiente, en finanzas, en asuntos constitucionales, qué tipo de acuerdos
o qué tipo de largo plazo y qué tipo de intereses se pueden estar comprometiendo. Es decir, no es cualquier iniciativa, básicamente a la Argentina podría haber adherido, pero fíjate que Brasil, que tiene un superávit comercial con China básicamente de 27.000 millones de dólares, no adhirió aún en esta ruta, México tampoco. Tal vez lo más interesante hubiera sido una posición conjunta en torno a qué se trata todo esto. Y el otro elemento muy importante, no hay una visión estratégica respecto a lo que va a pasar, por ejemplo, irónicamente, lo digo irónicamente porque el memorándum habla de la firma de una subcomisión de asuntos oceánicos y antárticos, pero no conocemos la visión estratégica en cuanto a la depredación que se está realizando de los recursos marítimos, de todo lo que es el posicionamiento de los famosos, más digamos en sentido famoso por algo negativo, buques chinos que están pescando el Atlántico argentino y depredándolo, y no sabemos qué va a pasar o qué se va a hacer. Es decir, es una cuestión... Varios videos en las redes sociales hoy muestran, casi te diría, más luces que una ciudad, de las grandes en el Atlántico Sur. Exactamente, y no se sabe, no se ha tocado este tema, o por lo menos a niveles públicos que uno pueda acceder a la información. Es decir, el posicionamiento de Argentina, es decir, tiene mucho que ganar, pero Argentina, por el historial de las relaciones internacionales, debe tener cuidado de no comprometerse en gestos que tengan que ver, que olviden, por decirlo de alguna forma, que el realismo en las relaciones internacionales, que es decir, un sistema que básicamente están los países que generan las reglas, los que de segundo orden que intentan maximizar su posición, y Argentina se encuentra dentro de ese lote, que la Argentina debe recordar que las relaciones o el negocio de China con Argentina por el momento, históricamente, ha sido hacer negocios, no la geopolítica militar. Lo de la base china, que vos, Agustín, mencionaste sí, con el inicio de la charla, y otras cuestiones que en esta adhesión a la ruta de la seda implican también el posicionamiento del espectro del 5G a través de la tecnología china que involucra la información de datos sensibles, son elementos que en el largo plazo, si no se ponen en discusión en el sistema político argentino, pueden estar condicionando muchísimos activos que son sumamente importantes. Fíjate que tanto Brasil, México y otros países, en este asunto, repito, no me estoy yendo a otro tipo de países, por ahí ya del Atlántico Norte, tienen mucho recelo, mucho resguardo en torno a esta adhesión abierta a las iniciativas chinas, que a la larga está buscando internacionalizar y posicionar su economía en este hemisferio y en otras partes. ¿Es un paso adelante, es un paso atrás o es un paso, es un salto donde no se tiene muy en cuenta hacia dónde vamos, a dónde caemos entonces estos movimientos que se dieron en los últimos días? Podríamos decirnos que tenemos que ver la película, digamos, de la política exterior de la presidencia de Alberto Fernández. La posición en Rusia, más allá del tema de las vacunas, recordarás que Argentina, esto fue incluso, no recuerdo el nombre, pero parte del equipo, en una nota del diario de La Nación muy amplia, salió la descripción de un informe de personal, digamos, de la administración de Alberto Fernández, explicando que el acercamiento con Putin había sido, en cuestión de vacunas, una cuestión más geopolítica, de apoyo político que de facilidad, porque Argentina había participado en los experimentos o la cuestión de las pruebas de ensayos que le garantizaban una enorme cantidad de vacunas, y misteriosamente decidió volcarse hacia Putin, con lo cual es más político el asunto. Este posicionamiento de la puerta de entrada, generalmente los líderes de las potencias no lo ven con demasiada pleitesía. Es decir, recordemos que Rusia, y esto es importante mencionarlo porque toda la política exterior está muy conectada, es la primera vez desde la caída del muro de Berlín, y esto tiene, y retomemos unos años atrás, digamos, a principios del siglo XXI, pero la ausencia de Rusia del sistema global entre 1991 al 2001 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, ha sido una anomalía. Es decir, Rusia actualmente se encuentra, así como lo hizo en el 44 con Polonia, en el 2008 con Georgia, y actualmente con Ucrania, en una fase que, independientemente de cómo se encuentra el sistema, busca posicionarse. Y esto generalmente, cuando se dan estos hechos, generan tensiones. Lo que ha pasado en Rusia, o la exposición de Argentina, que insisto, si hubiera sido la búsqueda de la cooperación y el comercio,
y garantizar o ser parte de lo que sería buscar la paz, por decirlo de alguna forma, en palabras simples, hubiera sido lo correcto. Las palabras expresadas en la diplomacia ameritan prudencia. Ahí te digo un casillero atrás. Con respecto a China, es incógnita, es importante el viaje, es muy importante, dependerá del memorándum que se firmó y del acceso a la información y del control parlamentario, que la política exterior y la Constitución lo marcan, saber si realmente estamos ante un cuento argentino o un cuento chino o una posibilidad cierta y qué se trajo realmente de allí. Gracias por estos minutos, Pablo. Un gusto, Agustín. Un abrazo grande. Igualmente.